es buena persona, solo le falta ser creyente. Otras veces decimos, no es creyente, pero es simpatizante. Viene a todos los cultos especiales, a las excursiones, a los días de campo. ¿Cuántas veces había escuchado estas expresiones? Yo reconozco que muchas. Incluso es probable que alguna vez la haya hasta dicho. Pero quizás con este tipo de expresiones, o con este tipo de expresiones lo que estamos haciendo es intentar ser benevolentes o ser condescendientes con aquellas personas que nos rodean y que apreciamos y que queremos, pero que no son creyentes. Y en realidad, fijaros, pensando de esta manera, pensando en esto, no les estamos haciendo ningún favor a estas personas. Incluso puede que sea una muestra de que a lo mejor nosotros no hemos entendido correctamente el Evangelio, ni sabemos bien para qué Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Porque fijaros, para Dios, evidentemente espiritualmente hablando estoy, para Dios solo hay dos tipos de personas: pecadores redimidos o pecadores no redimidos, y punto. No hay nada en el medio. Sabemos que el hombre fue creado por Dios a su imagen, y aunque todos nacemos corrompidos por causa de la caída, todos nacemos con pecado, esa imagen de Dios en el hombre hace que de alguna manera las personas, de una forma también innata, busquen adorar a algo o a alguien. Necesitamos adorar a algo. Y desde el principio de la historia el hombre ha buscado algo en que creer y algo en que adorar. El hombre ha creado infinidad de religiones y de cosas, de formas para intentar adorar a algo, acercarse a Dios y de esa manera así justificar o calmar de alguna manera su vacío espiritual, la sensación de culpa que tiene el hombre. Y el hombre se esfuerza en justificar su pecado también por su propio esfuerzo y por su propio conocimiento. Parecen buenas personas, decimos, porque fíjate que bien se comporta. No es creyente, pero es simpatizante, hombre. Viene a la iglesia de vez en cuando. Pero el hombre no puede justificar su pecado. Y el hombre no puede ser perdonado por medio de ninguna obra o de ninguna acción que pueda hacer por sí mismo. Mirad, no se trata de ser bueno. No se trata de una apariencia externa. No se trata ni siquiera de simpatizar con la iglesia. Solo hay una verdadera, y pongámoslo entre comillas, religión. Y esa verdad, la única verdad, es creer en el Evangelio Salvador del Señor Jesucristo. Es lo único que vale. Es lo único que sirve. No se trata, como digo, de ser buena persona, de ser simpatizante. No se trata de venir a la iglesia de vez en cuando, sino se trata de creer con fe en el verdadero Evangelio de Cristo. Aquel Evangelio del cual el apóstol Pablo dice que no se avergüenza. Acordaros Romanos 1, 16, 17, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, no por su buena obra, no por lo que él haga, por la fe. Es más, fijaros, aquellos que se ven buenas personas por su obra y por sus acciones y no reconocen que necesitan la gracia de Dios para perdón de su pecado, lo siento, pero no van a recibir precisamente el perdón divino de Dios. Como escribió Pablo a los romanos, la gracia de Dios hace que las obras del hombre no sirvan para nada en su salvación. No valen para nada. Romanos 11:6 dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras, solo por gracia. En definitiva, Dios llama y justifica para salvación a pecadores
que reconocen su condición y no a los que se creen justos, piadosos o buenos por sí mismos. Como le dijo también Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo del 8 al 10, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, fijaros, no según nuestra obra, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Es así de claro. Y en los tiempos de nuestro Señor Jesús, hace 2000 años, al igual que hoy en día pasa con infinidad de religiones y de sectas y de creencias que tenemos alrededor nuestro, en aquel tiempo del Señor Jesús, como digo, la religión oficial de Israel había degenerado en un sistema de obras de justicia y de rituales externos que estaban lejos de la verdadera necesidad espiritual interior del corazón del hombre. La justicia propia del hombre y el intentar justificarse por obra, en realidad lo que hacen es intentar enmascarar lo que verdaderamente somos por naturaleza, es decir, pobres y ciegos espirituales, esclavos y oprimidos por el pecado. Acordémonos lo que el Señor decía o explicó en la sinagoga de Nazaret, en el capítulo 4 de Lucas, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, acordaros, pobres de espíritu, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Como llevamos tiempo diciendo en el Evangelio de Lucas, para esto vino Jesús, y para esto Dios se hizo hombre. Como vuelve a decir el Señor en Lucas 5:32, que ahora leeremos todo el pasaje entero, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pecadores al arrepentimiento, no a justos. Así que con esto en mente, vamos a ver en esta mañana un pasaje muy conocido. Un pasaje en el cual precisamente el Señor Jesús llama a un pecador a salvación. Vamos a leer la escena en la que el Señor Jesús salva, fijaros, no a una buena persona, no a un simpatizante del Evangelio, sino a una de las personas más odiadas y despreciadas de Israel, ni más ni menos que un recaudador de impuestos, es decir, un traidor publicano que robaba, extorsionaba a su vecino, lo peor de lo peor. Dice Lucas, y ese es nuestro texto en esta mañana, Lucas capítulo 5, os invito a que abráis la Biblia por allí, Lucas capítulo 5, versículos del 27 al 32. Lucas 5, 27 al 32. Dice que después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, Leví, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Fijaros, en esta escena vemos el contraste del ministerio de Jesús. El contraste del ministerio de Jesús. Por un lado, hay un llamado al arrepentimiento de un pecador. Precioso, el llamado de un arrepentimiento o al arrepentimiento de un pecador, versículos 27 al 29. Pero en contraste con esto encontramos también el rechazo
de los que se creen justos por sí mismos, de los que se creen mejores por sí mismos, versículos 30 al 32. Así que vamos a ver esos dos contrastes en el ministerio del Señor. El primero, el llamado al arrepentimiento de un pecador, de ese Leví. Versículos 27 al 29. Después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Bien, después de, acordaros, el Señor venía de sanar al paralítico, y dice Lucas que Jesús salió, y se entiende que salió de esa casa donde había curado a aquel paralítico, aquel que entró por el tejado con su amigo, ¿os acordáis? Y por el texto paralelo de Marcos capítulo 2, versículo 13, sabemos que el Señor Jesús salió de aquella casa y que iba por la orilla del mar de Galilea, acompañado de mucha gente y enseñando a esa gente. Como digo, Marcos 2:13 dice que salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud, una multitud, venía a él y les enseñaba. Bien, pues andando con esa multitud y enseñándole iba el Señor. Pero fijaros, además de enseñar y de predicar, acordaros, lo hemos dicho también varias veces, era el ministerio principal del Señor, predicar el Evangelio, enseñar. El Señor Jesús ese día, no sé si a esa mañana o esa tarde, pero ese día tenía una misión especial. De forma pública, de forma visible, iba junto a una multitud. De forma pública y visible iba a llamar al arrepentimiento a un despreciable pecador. No a cualquiera de esos montones de seguidores, buena gente que iban con él, a un gran pecador. En la Reina Valera traduce que Jesús dice que vio a un publicano. Y fijaros, este verbo ver aquí, es traducción del verbo original theaomai, en griego. Y ese verbo tenía un uso, tenía un significado más profundo e intenso que una simple mirada. La Biblia de las Américas que he leído yo traduce se fijó, lo cual es una traducción en este caso, entiendo, más exacta a lo que Lucas está expresando en el original. Es decir, fijaros, el Señor Jesús no es que pasaba por allí y de casualidad vio a Leví, pasaba y lo vio, mira, está ahí Leví, no. Sino que lo que hizo Jesús fue fijar su mirada en Leví. Lo miró atentamente, lo contempló con interés, todo eso significa el verbo original, theomai. Lo observó con intensidad. Como diríamos nosotros, se quedó mirando fijamente a Leví, a los ojos, a la cara. Leví era un recaudador de impuestos, un publicano. Es decir, por su profesión, uno de los hombres más odiados y despreciados de Israel. Los publicanos, los recaudadores de impuestos, es lo mismo, una cosa que el otro. Eran considerados como los peores pecadores de Israel. Fijaros, estaban al mismo nivel que un ladrón, que un estafador, que un adúltero o que una prostituta. En Lucas 18:11 leemos, cuando está allí el fariseo orando, dice que el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como ese recaudador de impuestos. Vamos, peor que todo eso, era un publicano. Cuando Jesús estaba siendo acosado por los fariseos en el templo de Jerusalén, fijaros lo que les dijo en Mateo 21:31. Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos dijeron, el primero. Y Jesús, fijaros lo que le dice a los fariseos, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras, es decir, al mismo nivel, entran en el reino de Dios antes que vosotros.
Ese era Leví. Y el Señor Jesús se fijó, llamó a salvación aquel día no a un hombre bueno, no a un simpatizante de la Iglesia o del Evangelio. El Señor Jesús fijó su mirada en un gran pecador, en un indeseable publicano. Y fijaros, no solo se fijó en este malvado publicano para salvación, sino que acordaros, encima, más adelante lo escogió como uno de sus apóstoles, Mateo. Algo inconcebible para los piadosos, algo inconcebible para los hacedores de obras externas, como eran los fariseos y los escribas. Para conocer más lo que era un publicano, un recaudador de impuestos, estos hombres recaudaban impuestos para los romanos, allí en Israel. Y los recaudadores de impuestos, los publicanos, tenían como una estructura piramidal, de tal forma que existían como una franquicia que otorgaba al Imperio Romano para recaudar esos impuestos por zona. A cada recaudador de impuestos le daban su zona. Y había unos jefes de esos recaudadores de impuestos que eran los que daban un dinero fijo a Roma por esa franquicia de impuestos, por así llamarlo. Pero estos podían pedir, y de hecho lo hacían, podían pedir lo que quisieran al pueblo. En eso Roma no se metía. Y estos recaudadores de impuestos utilizaban libremente y sin ningún pudor a otras personas a sueldo para forzar a pagar los impuestos. Es decir, lo que nosotros conocemos como matones, extorsionadores, gente de ese tipo. ¿Os suena a la mafia? Pues eso es lo que era, mafioso, de lo peor. Y estos jefes de los recaudadores a su vez tenían otros recaudadores bajo su cargo, que eran los que cobraban directamente los impuestos en la calle. Es decir, los que se sentaban en la oficina o en el banco de los tributos, directamente a cobrarle a la gente, lo cual evidentemente por su contacto directo con la gente, con el pueblo, hacía que este tipo de publicanos eran los más odiados y despreciados por el pueblo. Eran los que les robaban más directamente. Y dice el texto que Leví estaba ¿dónde? Sentado en la oficina o en el banco de los tributos. Luego Leví seguro que era uno de los hombres más rechazados y odiados en su ciudad, en Capernaum. Leví era sin duda un despreciable pecador, de lo peor de la ciudad. Sin embargo, el Señor Jesús, lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de poder, entre toda aquella multitud que le seguía de hombres buenos y simpatizantes suyos, fija su mirada en aquel pecador. Y la fija de tal manera, como hemos explicado que significaba ese verbo, penetra hasta su corazón pecador. Lo mira así, como hacen los chiquillos ahora, te estoy mirando. Lo mira y le dice, sígueme. Sígueme. Mirad, solo la mirada profunda del Señor y su llamado con una sola palabra, sígueme, bastaron para transformar el corazón de piedra del más grande pecador, de Leví, en un corazón arrepentido. Su gracia es mayor. Hemos cantado y vamos a cantar luego también. El corazón de Leví fue transformado, regenerado por la mirada y el llamado poderoso de Jesús, sígueme. Pero es que la respuesta de Leví fue igual de contundente que su llamado. Dejándolo todo, dice el texto, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Bueno, espérate un rato, Señor, a las 2:30 que acabo el turno. Dejándolo todo. Mateo, como cualquier vecino, persona que viviese en Capernaum o en esa zona, sabía sin duda quién era Jesús. Llevaban tiempo escuchándolo y viéndolo por allí. Conocía sus milagros, conocía su enseñanza. Por tanto,
sabía, había escuchado el Evangelio y por tanto sabía de su propia condición de pecador, seguro. Así que ante la mirada y el llamado del Señor, Leví se arrepiente de su pecado. Se rinde a la misericordia de Dios como única esperanza del perdón de su pecado. Y la respuesta de Leví a ese llamado de Jesús muestra que su arrepentimiento es sincero y completo. Dejándolo todo, se levantó y le seguía. El arrepentimiento sincero como este de Leví, fijaros hermanos, implica romper con el pasado, implica romper con la vida anterior, implica dejarlo todo y empezar una vida nueva siguiendo a Jesús. Yo no creo en el Señor hoy y empiezo a cambiar la semana que viene. Dejándolo todo. El Señor te regenera, te cambia. ¿Acaso no tiene el Señor poder para cambiarte de forma completa? ¿O va a ser cuando tú quieras y eliges? Dejarlo todo y seguir a Jesús es cambiar nuestros deseos, es cambiar nuestras aspiraciones en la vida, es cambiar nuestra mentalidad, nuestra voluntad, nuestro ser. No vale decir, bueno, soy creyente, pero yo soy como soy. Soy un cabezón, voy a ser un cabezón toda mi vida. Es que el Señor no tiene poder para cambiar que tú eras, por ejemplo, un cabezón. Aquel que creó los cielos y la tierra con su palabra y con un chasquido en un día. Aquel que abre mares no puede cambiar tu corazón y tu actitud. Claro que sí. Y lo hace. Así que dejarlo todo y seguir a Jesús, en definitiva, como dice la palabra, es convertirse en una nueva criatura. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es más, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Regeneración, nacer de nuevo. Eso implica el arrepentimiento. Ante el llamado al arrepentimiento del Señor querido, reacciona como hizo Mateo, como hizo Leví. Déjalo todo y síguele. Y no reaccionemos como hizo el joven rico. Mateo vemos que lo dejó todo, Leví lo dejó todo. El joven rico se aferró a sus posesiones. Marcos 10, 21 y 22, Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y danos pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme, le dice el Señor a aquel joven rico. Pero él, el joven, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. ¿Cómo va a responder al Señor? Bueno, Leví, un traidor, un extorsionador, un ladrón, un pecador marginado en Israel, por la gracia de Dios, por el llamado de Cristo al arrepentimiento, se convirtió luego más adelante incluso en un apóstol y también en un evangelista del Señor Jesucristo. El joven rico no quería perder lo que tenía. Mateo, con su arrepentimiento sincero, perdió una carrera profesional en la tierra, perdió fuertes ganancias materiales y económicas, pero sin embargo ganó un destino eterno y una herencia incorruptible, una herencia inmaculada, incontaminada, inmarcesible, es decir, que no se marchita, como dijo Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 4. Mateo perdió a sus amigos y a sus compañeros de trabajo y de pecado, pero por el arrepentimiento de su pecado precisamente ganó una relación y una comunión con el Hijo de Dios. Todo eso implica un verdadero arrepentimiento.
aunque sea de un pecador grandísimo, como era este Leví, como un publicano en Israel. Pero fijaros, otra señal del sincero arrepentimiento de Mateo es que hizo un gran banquete en su casa en honor del Señor, invitando a todos sus amigos, a todos sus conocidos, a mucha gente. Mateo, gozoso por sentirse liberado de su esclavitud al pecado, invita a todos sus conocidos para que conozcan a Cristo, para que conozcan a aquel que ha cambiado su vida. Evidentemente, hasta ese momento los amigos y los conocidos de Leví eran personas de su misma calaña, eran sus compañeros de trabajo, sus socios, eran publicanos, dice Lucas, y otros. Y sin duda esos otros eran todo tipo de pecadores, evidentes igual que él, ladrones, matones, sicarios, probablemente prostitutas, etcétera, etcétera. Todos eran los que estaban en la casa de Mateo o de Leví. Pero precisamente ese era el tipo de persona a quien el Hijo del Hombre dice que vino a buscar y a salvar, como hizo con Leví, como hizo también posteriormente con Zaqueo. Acordaros Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es que cuando Jesús se sentó a la mesa con todo este tipo de pecadores, esto tenemos que entenderlo bien. No lo estaba haciendo para identificarse con ellos ni con su pecado, sino que Jesús se sentaba a la mesa con ellos para todo lo contrario, es decir, para confrontarlos con su pecado y llamarlos al arrepentimiento, como había hecho con Leví. Esta comida no es solo la celebración del cambio de vida de Mateo, que lo era, sino que nos muestra también el más importante ministerio del Señor Jesús: buscar y llamar a los pecadores al arrepentimiento. Jesús buscó a Leví en mitad de esa multitud que le acompañaba. Buscó a Leví, lo miró fijamente y le dijo: sígueme. Y sea cual sea tu situación, sea cual sea tu condición o tu pecado, Cristo te busca, Cristo te mira y Cristo te dice: sígueme. Cristo llamó a Leví a arrepentirse y a seguirle. Algo, vemos que precioso, maravilloso. Qué grande es la obra del Señor Jesucristo. Pero hay un contraste, como decíamos al principio. Sin embargo, vemos que en contraste a este precioso llamado del Señor, hay un rechazo de aquellos que se creen justos por sí mismos y que se creen justos por su obra, por lo que son y por lo que hacen y por lo que han hecho. Dice versículo 30 al 32, vemos el rechazo de los que se creen justos por sí mismos, que los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Con los otros que veíamos en el versículo antes, con los pecadores. Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos, y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La actitud de desprecio de los fariseos y de los escribas hacia los publicanos y hacia todo tipo de personas de mal vivir, como eran aquellos pecadores que había en la casa de Leví, les impedía lógicamente estar con ellos, no se iban a juntar con ellos. Y mucho menos iban a compartir una comida como aquella. Pero fijaros, el que no participase en esa celebración, a ellos no les impidió, no les importó expresar su desaprobación y su queja murmuradora. Queja murmuradora, fijaros. Lucas emplea aquí cuando dice murmuraban o le decían a los discípulos, utiliza un verbo en el original, un verbo gonguzo, un verbo cuyo significado original es el de quejarse, el de gruñir
o el de murmurar en voz baja por algo. Vamos, ahora que mi mujer no me oye, lo que suelo hacer yo cuando algo no me gusta y me doy media vuelta y echo a andar quejándome así entre dientes, que tanto mal le sienta a ella. En definitiva, la queja de esos fariseos y escribas era una murmuración con desprecio y resentimiento hacia Jesús por juntarse con este tipo de gente a comer. ¿Por qué coméis? ¿Por qué bebéis con los recaudadores de impuestos, con esos pecadores? Imaginaros la cara, si pondrían esta cara desagradable. Yo a lo mejor soy más feo que ellos. En realidad esta pregunta, esta queja murmuradora por el comportamiento del Señor, está poniendo de manifiesto la hipocresía y el orgullo de los fariseos y de los escribas. Estaban enfocados en lo externo, estaban enfocados en la apariencia. Se creían mejores, se creían superiores por su religiosidad externa. Y estaban despreciando la gracia de Dios que, como hemos visto, transforma a pecadores arrepentidos en personas piadosas. Porque Jesús estaba allí comiendo con estos pecadores para predicarle el Evangelio del arrepentimiento. El Señor Jesús no es que pasa por delante de una fiesta y dice: uy, la fiesta, me voy a meter aquí, venga, voy a predicar aquí, a ver qué pasa. Mateo organizó esa comida para presentarle a sus amigos al Señor Jesús, lo hemos leído. Y en ese contexto es donde el Señor predica. Me voy a saltar las notas un momento. ¿Cuántas veces yo mismo lo he dicho? Oye, ¿qué hace a las 2 de la mañana en tal sitio? No, yo es que estoy allí con mi amigo y así aprovecho para predicarle. No, yo no he salido a eso, yo he salido de fiesta. No me engañéis, no nos engañemos. El Señor estaba en esa comida porque había sido preparada por Leví para presentarle a sus amigos pecadores a aquel que había transformado su vida. No es lo mismo. No es lo mismo. No nos autoengañemos. Y yo lo he hecho. Yo lo he hecho. En algún momento. Por eso lo digo. Sin problema. Bien. El Señor no deja sin respuesta esa murmuración entre dientes de aquellos fariseos y de los escribas, y le responde de forma contundente. Y primero argumenta su respuesta con una clara evidencia. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y los escribas y los fariseos, igual que nosotros, entendían perfectamente que aquellos publicanos y los pecadores eran enfermos espirituales. Ahora, el problema de aquellos fariseos y de los escribas era que no querían reconocer que ellos eran igualmente de enfermos espirituales que cualquier publicano o cualquier pecador de los que estaba allí en aquella comida. Los fariseos se veían personas buenas. Ellos no veían pecado en sí mismos. Pero lo peor es que no mostraban ningún tipo de amor y de misericordia por aquellos pecadores que sí necesitaban el cuidado del médico eterno de Jesucristo. El legalismo de los fariseos y de los escribas lo había llevado a despreciar a los que no eran como ellos. Y por supuesto no mostraban ningún interés en ayudarles en salir de su vida de pecado. Ese era el problema que tenían ellos. Por eso el Señor le dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. A ver si vais a ser vosotros los enfermos. Le está diciendo el Señor de forma entrevelada. Y el Señor sigue contestando a esa murmuración. Y lo hace de la mejor manera que se puede contestar. De la misma manera que contestó también a las tentaciones, acordaros del diablo en el desierto. Le contesta citando la Escritura. Y aunque Lucas no lo cita aquí, en este pasaje, Mateo,
el evangelista Mateo, Leví, en su evangelio, quizás porque era testigo directo de aquella escena, sí escribe una más amplia respuesta de Jesús a estos fariseos. Y si vamos a Mateo 9, versículo 13, el texto paralelo, vemos que el Señor ahí les dice a los fariseos: mas id y aprended lo que significa. Leedlo bien y a ver qué es lo que significa, no os quedéis con las palabras textuales, analizadlo bien qué significa. Y les dice el Señor: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido, y esto ya es lo mismo, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Misericordia quiero y no sacrificio. El Señor les está diciendo que se acuerden de lo que significa lo que escribió el profeta Oseas en Oseas 6:6, donde dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto, dice el profeta. Luego el Señor le está diciendo: mirad, no quiero sacrificios externos. Si esos sacrificios no van acompañados de un corazón que muestre a la vez misericordia, si no, no valen para nada. Proverbios 21:3 dice: el hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Miqueas 6:8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, Él es Dios. Y pregunta: ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. Los escribas y los fariseos, orgullosos quizá de su rígido y extremista seguimiento de la ley, no tenían excusa para no mostrar misericordia y ayuda espiritual hacia aquellos que la necesitaban de forma urgente y desesperada, como eran todas las personas que estaban allí comiendo en casa de Leví. Pecadores todos, publicanos. Y la respuesta de Jesús a los fariseos y escribas termina con una declaración de su autoridad y de su ministerio como enviado divino y como Dios hecho hombre. Para esto he venido. Y les dice el versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no estaba, como he dicho antes, de fiesta allí en casa de Leví, sino que estaba allí para cumplir con su ministerio y con su misión, llamar a pecadores al arrepentimiento. Y esa es la misma idea que el Señor Jesús, por ejemplo, explicó en la parábola de la oveja perdida, donde dice en Lucas 15:7, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por ejemplo Leví, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Todo ese grupo de fariseos que os creéis que lo tenéis todo. Y es que Dios busca corazones arrepentidos de forma sincera como el de este Leví, y no corazones endurecidos, hipócritas, farisaicos. Dios perdona y justifica al pecador arrepentido y no al que se siente orgulloso y se jacta de sí mismo y de sus buenas obras. Y para explicar todo esto que estamos diciendo, el mismo Señor dio una parábola sobre este tema, aquella parábola del fariseo y del publicano. La vamos a leer, Lucas 18. Lucas 18, versículos del 9 al 14. No me estoy inventando nada, el mismo Señor lo explica en su parábola. Lucas 18, 9, 14. Refirió también esta parábola, fijaros, a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dice, explica el Señor, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos, publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba, lo hemos leído antes. Oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres,
estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador, que soy pecador. Y dice el Señor: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado, regenerado, salvado, perdonado. Pero aquel, el fariseo, no. Y dice el Señor: porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Mirad, Dios no va a salvar a quienes no quieren reconocer que son pecadores. Dios no va a salvar a quienes pasan por alto o quitan importancia a su pecado, o a los que dicen: ya lo arreglaré la semana que viene, como el joven rico. Dice Santiago 4:6: pero Él, el Señor, da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que solo los que por gracia o por la gracia de Dios, y solo los que por la obra del Espíritu Santo en sus corazones confían en la obra de Cristo en la cruz y reconocen que son pobres y ciegos de espíritu, reconocen que son esclavos y prisioneros del pecado y que por tanto están condenados a una eternidad sin Dios en el infierno, solo ellos pueden y van a ser salvos. Dice Colosenses 2, versículos 13 y 14: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que no era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y es que los escribas y los fariseos no habían entendido correctamente el propósito de la ley. Mirad, la ley no es el medio para alcanzar justicia por uno mismo, es imposible, sino que la ley nos muestra nuestra incapacidad. La ley fue dada para producir en el hombre conciencia y convicción de que somos pecadores y que por tanto la ley nos debe llevar al arrepentimiento y nos debe llevar a suplicar a Dios por su misericordia, como hemos leído que hizo aquel publicano: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, versículos del 8 al 10: pero nosotros sabemos que la ley es buena. Pero dice el versículo: si uno la usa legítimamente, si la usamos bien. Reconociendo esto, versículo 9, que la ley, fijaros, no ha sido instituida para el justo, para el que se cree bueno, para el simpatizante, sino que la ley ha sido dada, instituida, para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. En definitiva, para ti y para mí. Para mí puede que más que cualquiera. Y para todos los pecadores, y para todos los recaudadores de impuestos o publicanos que estaban en casa de Leví. Así que solo los que reconocen que están en ese gran grupo de personas pecadoras pueden entender que necesitan el evangelio del perdón dado por Dios. Por eso Cristo dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto no es una iglesia de buenas personas, lo siento. Esto es una iglesia de pecadores
arrepentidos. Y gloria a Dios por ello, porque si no, no seríamos una iglesia. Y esta frase de Jesús, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, resume de forma concisa, clara, la misión y el ministerio del Señor Jesucristo. Pero es que esta es también la misión y el propósito principal de la iglesia: predicar el Evangelio para arrepentimiento de pecado. Para eso abrimos esas puertas cada domingo, o cada jueves, o cada día que nos juntemos. Y el día que no prediquemos eso, estamos abriendo las puertas para nada. Lo siento, para nada. La salvación no es para aquellos que se creen justos, como estos fariseos y como aquellos escribas que hemos visto, sino que la salvación es para aquellos que reconocen que son pecadores y que claman perdón a Dios con arrepentimiento sincero. Así que si sientes que el Señor te está mirando fijamente, y que te está llamando a seguirle como hizo con Leví, arrepiéntete de tu pecado y haz como Leví, déjalo todo y síguele de forma incondicional. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta mañana, una vez más con gozo y con alegría, Señor, te agradecemos el que tú, siendo el Dios Todopoderoso, el Dios Santo y Justo, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, como hemos leído, como hiciste con Mateo, Señor, nos miraste entre la multitud y nos llamaste a seguirte, Señor. Y queremos seguirte con corazones arrepentidos y de forma sincera, como hizo este Leví, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos que dejarlo todo, es decir, entregarnos a ti, rendirnos a ti de forma completa, Señor. Señor, solo en ti hay salvación. Y te rogamos, Señor, que tú sigas salvando, que sigas llamando a pecadores al arrepentimiento, como has hecho a lo largo de la historia. Señor, y que solo para tu gloria personas vengan al conocimiento de la verdad y al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a predicar fielmente esto y solo esto. Señor, para tu gloria y para, Señor, enaltecer tu nombre. Solo para eso, Señor. Gracias por todo lo que nos das y gracias por esa salvación que nos diste y que no merecíamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.